Buenas tardes para todos. Para mí, en realidad, es un gusto estar nuevamente en el Congreso Uruguayo de Pediatría, una reunión tan importante para todos los pediatras uruguayos y también del exterior. Antes de dar introducción a nuestra querida colega colombiana María Luisa Latorre, quería decir unas palabras en memoria del profesor Alejandro Yenik. El doctor Alejandro Yenik fue un amigo de esta casa, un amigo de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, con quien trabajamos codo con codo desde hace muchísimos años. Les diría yo que desde los fines del 98 ha sido una persona que ha trabajado constantemente con nosotros en el tema síndrome de muerte súbita del lactante. Él era neonatólogo argentino, trabajaba en el Hospital Italiano de Buenos Aires y dedicó su vida, su línea de trabajo, no solamente al estudio de la prevención de la muerte súbita del lactante, fue propulsor de campañas de educación, fue un gran hombre de consensos, tuvo consensos con el Comité de Lactancia, cuando se decía que había que poner el chupete o que había problemas con el colecho, consensos que nos han motivado para seguir adelante. Él era como un motor, fue un mentor, y la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Latinoamericana e incluso sociedades extranjeras lo extrañan muchísimo. Él ha participado con nosotros en casi todos los congresos de pediatría desde que el comité tiene participación en él, y a su vez fue el vicepresidente del primer Congreso Mundial de Pediatría que se hizo en Latinoamérica, ayudándonos con la organización del mismo. Aquí lo vemos con la doctora Ivonne Rubio, con la profesora Ivonne Rubio, con la profesora Carrie Shapiro de Estados Unidos, y también con el doctor Manuel Roca Rivarola, quien es otro gran amigo de la casa, y integrantes del equipo de neurofisiología. No están aquí las integrantes del equipo del Comité de Lactancia, pero sé que en el día de ayer decían unas palabras en su memoria. Lo vamos a extrañar. Él ha sido un incansable motor que nos ha permitido seguir estudiando el tema. Y aquí lo vemos junto a María Luisa Latorre en el Congreso Internacional de Muerte Súbita en 2016, quien hoy va a ser nuestra oradora. María Luisa Latorre Castro procede de Bogotá, Colombia. Es médica administradora de salud con énfasis en seguridad social y doctora en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia, un título al cual accedió por sus investigaciones sobre la muerte súbita en lactantes en Bogotá y en Colombia. Ha trabajado en entidades del sector público como la Secretaría de Salud de Bogotá y el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Fue directora de Así Vamos en Salud, un observatorio para el seguimiento del sector salud en Colombia, y también consultora de Naciones Unidas. Actualmente es directora de la Maestría en Salud Pública de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Le damos la bienvenida a nuestra querida colega y en nombre del Comité de Muerte Súbita del Lactante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, muchísimas gracias a ti, Virginia, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias a la Sociedad Uruguaya de Pediatría, y espero que lo que yo vengo a contarles en la mañana, en la tarde de hoy, para mí todavía la mañana, sea de verdad de su agrado y sea muy bueno para ustedes. Entonces voy a compartir pantalla y arranco con mi presentación. Virginia, ¿tú me confirmas si ya la están viendo? Sí, estamos viendo, falta ponerla como presentación, modo pantalla Sí, completa. perfecto. Ahí está bien, perfecto. Listo, listo. Bueno, muchas gracias. Entonces, lo que yo les quiero contar es lo que hemos investigado en Colombia en los últimos años y lo que ha pasado
entre el año pasado y este año. En primer lugar, pues no tengo ningún conflicto de interés y lo que sabíamos en un comienzo, hace ya varios años cuando comenzamos a investigar sobre síndrome infantil de muerte súbita, pues sabíamos que definitivamente el síndrome infantil de muerte súbita es un diagnóstico que se hace por descarte, que es esas muertes inesperadas en niños menores de un año, en los que ni en la autopsia ni por el sitio de la muerte del niño al hacer un estudio exhaustivo, ni con la historia clínica del bebé, se entiende que ese bebé haya fallecido. Es realmente uno de los eventos más extraños en la medicina y hoy por hoy no se sabe realmente su causa. ¿Qué otra cosa fuimos encontrando en el camino de estudiar el que algunas son síndrome infantil de muerte súbita porque se descarta cualquier otra cosa y no sé si me están escuchando bien, Virginia. Sí, se ve bien, perfecto. Ahora, perfecto. Pero que otras simplemente van a quedar como unas defunciones de causa desconocida porque no vamos a saber qué fue lo que pasó. Puede que haya sido por causa de alguna infección respiratoria que tuvo el bebé en esos días anteriores, pero ni la autopsia ni la clínica son como concluyentes de que esa fue la razón de la muerte de ese bebé. Puede ser incluso envenenamiento por sobredosis, por ejemplo, de algunos antigripales en algún momento dado, por canalopatías, por una sofocación accidental, por ejemplo, en el tema del colecho. Pero la verdad es que no es blanco y negro. En la mitad hay un montón de grises. Entre esos casos que definitivamente no se encuentra nada y los que son completamente explicados. Entonces, por eso es tan difícil hacer el diagnóstico, tan difícil hacer la clasificación, pero sin embargo, esas muertes están presentes. Sabemos que hay una cantidad de factores de riesgo, porque como les decía, todavía no se sabe la causa, pero sí factores de riesgo y factores asociados con estas defunciones, tanto de los niños propiamente dichos, como de sus mamás o toda esta época perinatal, y también han encontrado factores de riesgo biológicos y genéticos. Hay unos que son prevenibles, modificables, otros que definitivamente no. Y entre los que vamos a encontrar en la literatura en mayor grado, estudiados, que además son prevenibles o son modificables, está por ejemplo el consumo de licor y cigarrillo en la mamá, que hay un montón de estudios que confirman que incluso que la mamá fume antes de quedar embarazada, durante el embarazo, después de que nace el bebé, que el papá fume dentro de la casa. Todas estas cosas, la ingesta de licor también son factores de riesgo. Definitivamente el más estudiado de todos es la posición al dormir. La posición al dormir, tanto boca abajo como de medio lado, es un riesgo inmenso. Ya hay metaanálisis tanto para la posición boca abajo como la de medio lado que demuestran que es un factor de riesgo. En todos estos estudios así lo han demostrado. El colecho es un factor de riesgo, tanto si duerme con los papás en la misma cama o con los hermanitos o con alguna otra persona. Hay también ya estudios e incluso metaanálisis que muestran que el colecho es un factor de riesgo. Que tenga estos acolchaditos, muchas mantas, que esté muy acalorado, que duerma con almohadas, con muñecos. No sé si ustedes alcanzan a ver, pero aquí en esta cunita de abajo, ahí azul entre todo ese montón de cobijas y almohadas y juguetes, hay un bebé acostado. Y hay unos factores protectores. Entre esos factores protectores tenemos la lactancia materna confirmadísima también por un montón de estudios que previene del síndrome infantil de muerte súbita, que los bebés tengan las vacunas al día, que tengan su esquema de vacunación completo y el uso de chupo. No sé, Virginia, ustedes cómo lo llaman en Uruguay. Nosotros le decimos chupo, creo que le dicen como chupete. Sí, chupete. Bueno, el uso de chupete también es un factor protector y yo también en homenaje al doctor Alejandro Janik, les cuento que él hizo un estudio gigantesco mostrando cómo no disminuía la lactancia materna
el uso del chupete. Sin embargo, lo que se aconseja es que sea más o menos hacia el mes, cuando ya esté establecida la lactancia materna y que se le ofrezca al bebé el chupete. Y hay metaanálisis también ya hoy por hoy que muestran que el uso del chupete es un factor protector del síndrome infantil de muerte súbita. Entonces, todo esto sabíamos por estudios y por revisión de la literatura, pero ¿qué no sabíamos? No sabíamos qué pasaba en Colombia. Incluso cuando yo empecé a hacer mis investigaciones, algunos de los pediatras me decían, no, pero es que eso es de países desarrollados, nosotros somos un país en vías de desarrollo, eso aquí no hay, aquí los niños se mueren de desnutrición, de diarrea, de infección respiratoria aguda. Entonces yo empecé a mirar, lo primero era si existía en Colombia y cómo lo estábamos clasificando, y esto fue lo que encontré. Entonces, como ustedes pueden ver, eh, quito esto. Como ustedes pueden ver, entre el año 2005 y el 2011, 2.664 niños en Colombia habían fallecido muy posiblemente por síndrome infantil de muerte súbita. Esto es más de un niño diario. Eh, perdón. Y cuando mirábamos, en Colombia tenemos 32 departamentos, o estados, y tenemos la ciudad capital, que tiene 8 millones de habitantes hoy por hoy. Entonces lo que podíamos ver es que en Bogotá es donde teníamos el mayor número de casos. Además, Bogotá está situada a 2.600 metros sobre el nivel del mar, que a mayor altura sobre el nivel del mar también es un factor de riesgo. Y nosotros no tenemos estaciones, entonces en Bogotá hace frío todo el año. Entonces, y en épocas de frío también es otro factor de riesgo, entonces uno podría de alguna forma explicar que tuviéramos tantos casos en Bogotá. Al mirarlo por tasas, encontramos que el departamento del Chocó tenía la tasa más alta de síndrome infantil de muerte súbita y le seguía a Bogotá. El departamento de Chocó en Colombia, en la región pacífica, es el departamento más pobre que tiene Colombia. Y también veíamos en los estudios que había una asociación entre la pobreza y una mayor posibilidad de morir por síndrome infantil de muerte súbita, que es lo que también pudimos ver en Bogotá, que entre el número de casos que se presentaban, la mayor frecuencia estaba en estratos 1, 2 y 3, que son los tres estratos más bajos en los que está estratificada la ciudad. La ciudad está estratificada dependiendo del barrio en el que uno viva, por ingresos en 6 estratos. El 1 es el estrato más pobre y el 6 es el estrato con las personas más ricas. Entonces, en general, en Bogotá, el 78.77% de las familias viven en estratos 1, 2 y 3, pero las muertes por síndrome infantil de muerte súbita alcanzaban un 94%, eso aún más del porcentaje de personas que viven en ese estrato. Ahora, la otra cosa es que no sabíamos qué sabían los papás de los niños menores de un año, ni cómo los cuidaban a la hora de dormir, ni cómo los acostaban. Entonces hicimos una encuesta en la que encuestamos 1.101 padres o cuidadores de bebés de todos los estratos, representativa para todos los estratos, y en la que encontramos que las personas habían recibido recomendaciones de cómo acostar a sus bebés en un 77%, que quien más les había hablado de cómo debían acostar a los bebés era el médico, seguido de la enfermera y de la abuela, y que lo que le habían recomendado era que los acostaran de lado en un 61%. ¿Y cómo los acostaban? Pues los acostaban en su mayor parte de lado. La otra cosa que encontramos es que existía una diferencia grande por estratos. Las familias más ricas tienen más conocimientos y saben más cómo acostar a sus bebés a la hora de dormir, y un 40% los acostaban boca arriba. Esto es para el 2010. Y entre más pobres las familias, menos conocimientos tenían y tenían más riesgo los bebés a la hora de dormir. Yo sé que esta tabla está llena de información, pero lo que quiero mostrarles es que si comparamos los estratos 1 y 2 con 3 y 4 y con 5 y 6, era lo que les estaba diciendo. Por ejemplo, el uso del chupete
Eh, Mientras que en Austria cerca del 80% de los niños usan chupete, en Bogotá el 8% y en general eran niños de estratos 5 y 6. El colecho más frecuente en niños de estratos bajos, el uso de almohadas, el uso de exceso de cobijas, todas estas cosas que hemos visto como factores de riesgo eran más frecuentes en niños más pobres. Y la otra cosa que encontramos es que a la mayoría, como podrán ver, al 97,89 y hoy por hoy prácticamente al 100% de los bebés que fallecían por este diagnóstico en Bogotá, se les hacía una autopsia. Se hizo una revisión de las autopsias para mirar, yo revisé más o menos 710 autopsias, no encontré ningún caso de que los niños hubieran broncoaspirado y los casos se repetían muchísimo. Niños que la mamá dice que se despertó hacia la madrugada, ella lo levantó, le dio pecho y luego le sacó los gases y lo acostó a dormir en la misma cama con ella o incluso en otra cama. Y cuando se despertó ella en la mañana, el bebé no respiraba, el bebé estaba ya morado. Normalmente corren o llaman una ambulancia o corren a un servicio de salud, pero el bebé ya había fallecido. Y con todo esto, nosotros qué hicimos, pues comenzamos una campaña gigante en Colombia en medios de comunicación, apoyada por el Ministerio de Salud, por el Bienestar Familiar, que es como el Ministerio de la Familia, y la comenzamos en el 2010. Como podrán ver, antes del 2010, entre el 2000 y el 2009, pues no teníamos una tendencia a disminuir, sino a mantenerse estable en el número de defunciones por síndrome infantil de muerte súbita. Pero ya a partir de la campaña hay una franca tendencia a la disminución en la tasa de estos casos. Que no sabíamos en el año 2020 que iba a llegar esta pandemia tan dura que nos ha tocado a todos. El 11 de marzo fue declarada pandemia y nosotros en Colombia tuvimos el primer caso como el 6 de marzo del año 2020 y tuvimos la primera defunción hacia finales del mes de marzo. Y así es como se ha comportado la mortalidad. Hemos tenido una mortalidad gigantesca. Tratamos inicialmente, cerramos todo, aeropuertos, transporte terrestre, y nos encerramos todos en las casas. Literalmente estábamos todos en cuarentena durante los meses de abril y mayo y ya en mayo empezó a reabrirse. La idea, además de cerrar todo, era tratar de mejorar la infraestructura hospitalaria para lo que se nos venía y eso lo logramos bastante bien, que fue en esos 2 meses prepararnos para lo que se venía. Sin embargo, tuvimos pues una mortalidad, hemos tenido una mortalidad altísima, tuvimos un primer pico hacia junio, después tuvimos otro segundo pico hacia enero y posteriormente en junio de este año tuvimos pues el pico más alto y alcanzamos a tener una mortalidad de 657 defunciones por día, 600, 650 y luego empezó a descender como ustedes se habrán dado cuenta, esta pandemia es muy difícil de entender qué es lo que realmente está pasando. Es como si hiciéramos muchas cosas o no hiciéramos nada y prácticamente yo siento como si el virus finalmente está haciendo lo que quiere. Y siguió bajando, ustedes habrán visto por las noticias, hemos tenido un montón de protestas en las calles, hemos tenido una cantidad de dificultades económicas y demás, la gente resolvió de todas maneras salir, sí usamos tapabocas, sí en general hay lavamanos por todas partes y las personas se lavan las manos, pero también es difícil de explicar que haya bajado tanto. Esto es al día de ayer. Hubo 6 mortalidades del día de ayer, pero como ustedes ven aquí en esta diapositiva, hay unas defunciones que mientras se hace el estudio y demás, están como saliendo en las estadísticas con un poco de demora. Y esto es lo que vivimos en Colombia. Definitivamente tuvimos un exceso de mortalidad.
Lo que ven en las líneas de colores de abajo es cómo se venía comportando la mortalidad por todas las causas en Colombia. Causas de lesiones de causa externa, o sea, accidentes, homicidios y demás, las causas naturales, cómo se venía comportando. Fíjense ustedes, es como si tuviéramos un canal endémico de cómo venía comportándose la mortalidad. Y esto es lo que pasó en el año 2020. Definitivamente estos meses, estas primeras semanas epidemiológicas que vienen más o menos hasta mayo, comienzos de junio, como ustedes verán que les decía, estábamos completamente encerrados en las casas, pues se comportó como se ha comportado en años anteriores la mortalidad, pero ya a partir de la semana 24, 25, ya a mitad de año, empezó a elevarse muchísimo la mortalidad. Pues esta línea roja es la mortalidad por todas las causas en el 2020, pero pues ahí lo que vemos es el impacto grandísimo que tuvo el COVID-19. Y esto es para el año 2021. Como verán, ya desde comienzo de año tuvimos un exceso de mortalidad y seguimos muy por encima con un exceso de mortalidad gigantesco. Y entonces nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿y qué habrá pasado con el tema de síndrome infantil de muerte súbita durante esta época? Pues a septiembre 21, o sea, al día de ayer, esto es como se ha comportado el virus en Colombia. Hemos tenido 4 millones, 5 millones de casos confirmados y fallecidos 126.000 personas, 125.962. Si ustedes miran los casos confirmados por edad, menores de un año, de esos 5 millones, han sido 15.950 menores de un año, y fallecidos de esos 125.962, solamente hemos tenido 76 menores de un año por COVID, y pues como se ha comportado por lo menos hasta ahora este virus en todos los países, es que la mortalidad realmente a menor edad ha sido baja. Eso por el lado de la mortalidad en menores de un año por COVID. Y entonces revisamos qué había pasado con las autopsias hechas en Bogotá durante el año 2018, el año 2019 y primer semestre del año 2020. Lo que sí encontramos fue una disminución grandísima en las defunciones que llegaban a medicina legal en menores de un año por causas traumáticas, pero por causas no traumáticas, como les quiero mostrar aquí, pues realmente la diferencia no es mucho. Esto es para primer semestre, año 2018, 2019 y 2020, tuvimos 36 casos de defunciones no traumáticas que llegaron a medicina legal y tuvieron autopsia. No todos estos casos podríamos decir que son de síndrome infantil de muerte súbita, por supuesto, pero es más, son realmente pocos los que deben ser por síndrome infantil de muerte súbita. Pero igual no hubo una diferencia grande en ese primer semestre, de datos del segundo semestre todavía no tenemos. Y por estadísticas vitales del DANE ya tenemos los datos preliminares de 2020 y lo que tuvimos fue una tasa, o sea, tuvimos 162 casos por síndrome infantil de muerte súbita o por alguna muerte súbita del lactante, que muchas veces, como les decía, no podemos hacer el diagnóstico exacto si fue un síndrome infantil de muerte súbita o una muerte súbita del lactante que quedó como causa desconocida, pero llegamos a una tasa de 0,26 para el 2020 preliminar. Tampoco hay un descenso llamativo, realmente sigue su comportamiento prácticamente como venía, con su tendencia a disminuir, pero no que haya pasado algo extraordinario para el año 2020, por lo menos con respecto a estas defunciones. Y pues lo último con lo que quiero cerrar esta conferencia de hoy es con esta acuarela hecha por mi hija Ana Lemoine y que muestra que lo más importante es que los papás sepan cómo deben acostar sus niños, cómo realmente en Colombia la disminución ha sido gigantesca y en Bogotá aún más. Para Bogotá para el año 2020 preliminar
tenemos solo 27 casos cuando teníamos 120 casos al año. Entonces, pues uno dice, realmente sí ha servido toda esta campaña gigante que hemos hecho, tanto en medios de comunicación como en las universidades, en la Sociedad Colombiana de Pediatría, que ha sido un gran apoyo también en toda esta campaña, el Ministerio de Salud, el Bienestar Familiar, como les contaba, que es como el Ministerio de la Familia. Mejor dicho, absolutamente todos hemos puesto un granito de arena para llevar a más familias este, esta voz que dice, protégele la vida, acuéstalo boca arriba. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Realmente es una exposición excelente. No sé si hay preguntas del auditorio para contestar. Pero bueno, yo lo único que sí de repente me gustaba comentar y simplemente una breve pregunta en referencia a la campaña que han realizado en Colombia. El doctor Genick siempre decía con Stephanie Cowan que la muerte súbita del lactante es un enigma médico con una solución educativa. Entonces me gustaba que nos contaras si esta experiencia de campaña abordó solamente la posición al dormir, si abordó las clases universitarias, brevemente, dónde fueron los puntos en donde ustedes hablaban o fundamentalmente las familias. Sí, Virginia, mil gracias por la pregunta. Realmente nos enfocamos en la posición al dormir. Esa fue, digamos, la clave, unida a que el colchón fuera firme, que no tuviera almohadas, cobijas. También hicimos una campaña grande, pues que los niños durmieran en el mismo cuarto de los papás, pero no en la misma cama. Hicimos también algunas posibles soluciones de colecho seguro, de esas camitas que vienen, que se pueden pegar a la cama de los papás o incluso tenerlo un poco separado en una camita en la cama de los papás. Pero básicamente lo hicimos sobre la posición al dormir. ¿Qué creo yo? Que no sé qué pasará en Uruguay, pero por lo menos en Colombia hemos hecho una campaña inmensa en contra del chupete, pero inmensa, o sea, era como prohibido hablar del chupete, eso, no, pobres papás si llegaban a la consulta a donde el pediatra y el niño tenía chupete, eso era gravísimo. Entonces cambiar eso es mucho más difícil y decir que el chupete es buena idea no era nuestro objetivo. Hicimos algunas reuniones con la Sociedad Colombiana de Odontopediatría. Ellos hicieron una revisión inmensa y enviaron a todos los odontopediatras como un comunicado donde dice que no hay peligro ni de caries ni de mala oclusión, que se debe retirar el chupete hacia los 3 años de edad, que antes de esa edad no produce ningún problema en los dientes, ni en la oclusión, ni nada. Entonces, bueno, yo creo que eso también ayuda un poquito para ir bajándole el rechazo al chupete. Pero básicamente lo hicimos en la posición al dormir y en el tema del colecho. Muchas gracias, María Luisa. Estamos también en consonancia con lo que te ha pasado a ti. Y bueno, y tenemos del Comité Latinoamericano, hemos sacado contigo y con los demás países noticias para los pediatras sobre sueño seguro y nos parece que es importante que sigamos avanzando en esto. Para nosotros ha sido un placer tenerte y bueno, nos mantendremos siempre en contacto y muchas gracias por tu generosidad al transmitir tus conocimientos. No, a ti muchísimas gracias, me hubiera encantado estar en Montevideo, es una ciudad hermosísima, pero ya vendrán tiempos mejores en que podamos volver a estar reunidos. Muchas gracias, Virginia. Hasta pronto.